Refiero a realizar protestas pacíficas generalizadas por el aumento a los precios de la gasolina, de las gasolinas y el diésel, que inicia el primer día del año. Ahora, vamos a escuchar esto. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma Hacendari, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Esto decía el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a principios de 2015. El presidente le prometió a los mexicanos no más gasolinazos, así se le llama en México a los aumentos dramáticos en el precio del combustible. Menos de 2 años, o 2 años después, México está a punto de sufrir otro gasolinazo bastante grande a causa de la liberación de los precios. Tras haber anunciado la semana pasada la estrategia de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel en el país, este martes la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado detallando los precios máximos de las gasolinas y el diésel que estarán vigentes a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017. Lo cierto es que van a crecer de un 14 al 20%. Además, señaló que los aumentos para el 2017 son una continuación de la estrategia iniciada en 2015 con el objetivo de poner al día el mercado de las gasolinas en el país, actualizarlos a nivel internacional. Al parecer, la noticia del próximo gasolinazo ha provocado acaparamiento en algunas partes del país, causado principalmente por proveedores que han dejado de vender gasolina temporalmente en espera de que suban los precios. De esto nos habla Doralis Terrón Moreno, desde la ciudad de Guadalajara. A pesar de que Pemex afirmó que el abastecimiento de gasolina en México está asegurado, estados como Michoacán, Nuevo León y Jalisco ya sufren por la falta del combustible. De acuerdo a la empresa petrolera, la demanda ha aumentado en la época decembrina. En Jalisco, por ejemplo, se incrementó cerca de un 50%. De igual forma, hubo una disminución en la producción del combustible, ya que la paraestatal inició un proceso de revisión y desmantelamiento de equipos inservibles en las refinerías del país. Preguntamos al señor de la gasolinera que atiende que cuál era el problema que había o cómo estaba el asunto, porque empezamos a escuchar por redes sociales y mensajes que había desabasto, y al parecer creo que las refinerías son las que ya no están surtiendo más que esta y la del Conalep. Este martes, el gobierno mexicano anunció los precios máximos de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2017. El precio promedio a nivel nacional de las gasolinas será de 15.99 pesos, unos 77 centavos de dólar al cambio actual, por litro de Magna, 17.79 pesos por Premium, unos 86 centavos, y 17.05 pesos por diésel, unos 82 centavos. Esto lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En diferentes municipios de Nuevo León y Michoacán crece la inconformidad por el aumento en el precio. Jalisco será el estado con los costos más altos. Pues el año pasado que hubo el desabasto fue debido al aumento de precio igualmente, y esta vez es lo mismo, solo que pues ahora como va a subir más, pues las gasolineras pues están pensando en subir, en cerrar sus gasolineras y esperarse al año nuevo para que entonces a fuerzas carguemos gasolina. La molestia es generalizada. Los conductores consideran excesivo el incremento y preocupante la disminución en el suministro. Sinceramente, pues no se vale. Abusan, le piden el voto para que queden arriba y ya después les vale. Para CNN, Doralis Terrón Moreno. Del ya inminente y próximo gasolinazo en México hablamos con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida al analista y consultor petrolero Fluvio César Ruiz. Nos acompaña en vivo aquí en los estudios de la Ciudad de México. Gracias, Fluvio, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Quiero preguntarte, porque parece un debate, ¿este gasolinazo nuevo, con todo lo que conlleva, que ya nos explicarás todos estos componentes, es parte o no de la reforma energética aprobada en 2012? Por supuesto que es parte de la reforma energética. De hecho, la necesidad de que las gasolinas se colocaran a precios de mercado tiene que ver
con la materialización de la reforma energética, porque de otra manera no habría inversiones. Si el objetivo fundamental de esta reforma es atraer inversiones, sobre todo para ampliar la infraestructura, tanto de almacenamiento como de distribución y la logística de transporte, pues se necesitaba poner los precios al nivel del mercado. Recordemos que hace 10 años, por ejemplo, o durante 10 años, las gasolinas en México estuvieron artificialmente más baratas porque el único distribuidor y de productor era Petróleos Mexicanos. Para que la reforma se haga realidad requiere este paso. O sea, vamos, este gasolinazo se deriva de haber modificado los transitorios de la ley de hidrocarburos, que es una ley que se construyó, que se aprobó a partir de la reforma constitucional de 2013. No la reforma energética ni esta ley de hidrocarburos, la liberación de los precios de la gasolina para su internacionalización y inversión extranjera y todo, venían hasta el 2018. Así es. Lo que se hizo fue que en la reforma de 2014, en agosto de 2014, se aprobó un transitorio dentro de la ley de hidrocarburos, el 14º, que establecía que los permisos de importación se darían a partir del 1 de enero de 2017 y la liberalización a partir del 1 de enero de 2018. El mismo transitorio tenía una salvedad, que si se consideraba que había condiciones se podía adelantar la importación de gasolinas. Esto se hizo, se adelantó para abril de este año. A partir de una opinión, a mi juicio, muy poco sustentada, son 5 hojitas que emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, más o menos en estas fechas, hace un año, se le hizo la solicitud en los últimos días de diciembre, la COFES se la emite los primeros días de enero, si tú la lees son 6 páginas, una de ellas son firmas, las firmas de los comisionados, y lo demás, ni siquiera se preguntó a la Secretaría de Energía si había las condiciones para adelantar las fechas. Lo que la Secretaría de Energía preguntó era qué pasaría si hubiera mercado libre de gasolinas, y la COFESE respondió que nos esperaba el paraíso y la gloria propia del mercado. Me has dicho, para poner los precios en el mercado, no están en el mercado, están por arriba del mercado. Perdón, digo, es así. Ahorita pusieron precios máximos que están incluso superiores a algunos estados de los Estados Unidos. Es una cosa. Sí, porque los precios tienen varias componentes. Una componente es el costo de producción, pero también está la componente fiscal, que es muy distinta en México que en Estados Unidos, por no hablar de Europa, donde es todavía mucho mayor la componente fiscal, y los costos de transporte y distribución. Recordemos que somos deficitarios en más de la mitad de las gasolinas, de manera que es necesario importarla. Durante muchos años, déjame decirte, Mario, ese costo lo asumió Petróleos Mexicanos. Sí, eso es completamente cierto. A Petróleos Mexicanos simplemente se le compensaba por el diferencial de precios al que lo compraba y lo vendía aquí, pero nunca se le reconoció el valor, el costo de traerlos. Hubo años en los que este costo que absorbió Petróleos Mexicanos fueron del orden de 10,000 millones de pesos. Entonces, ahora, para hacerlas de mercado, se tiene que reconocer este componente, y de hecho es lo que explica mucho el alza, ¿no? Si recordamos... Sí, es uno de los grandes componentes, todo lo que la logística. La logística, sí, porque trae. Ahora bien, entonces tenemos muy mala suerte los mexicanos, es decir, llegamos tarde a este asunto, porque si nos hubiera tocado hace un año, hubiéramos aprovechado los precios bajos del petróleo. De hecho, todavía en marzo de este año, si la liberalización se hubiera hecho en marzo de este año, se hubieran aprovechado. Lo que ocurrió es que el Congreso de la Unión, el año pasado, fijó una banda de más o menos 3% como incrementos máximos de las gasolinas. Se arrancó con un precio 13.16, algo así, que se mantuvo estable artificialmente a partir de abril. ¿Por qué artificialmente? Porque cuando los precios del crudo empezaron a repuntar, lo que se hizo fue cambiar la fórmula del precio de referencia para que en vez de tomar un mes hacia atrás, se tomaran primero 3 y luego 5 meses hacia atrás, de manera que artificialmente el promedio era un promedio mucho menor. Claro. ¿Y quién absorbía eso? Petróleos Mexicanos de nueva cuenta, como en los viejos tiempos. Cuando este mecanismo se agotó, se tuvo que ya aceptar que estaban incrementándose los precios, y durante el mes de julio se dio un primer incremento ya considerando un nuevo precio de referencia, y en el mes de agosto se llegó a los 13.96 y septiembre 13.98, que es el tope, que es
por la banda de 3%. Sin embargo, los precios siguieron aumentando, de manera tal que ya para noviembre y este mes ya hay una componente de subsidio fiscal de nueva cuenta, porque era la única manera de evitar que el precio superara esa banda. Conforme al informe que dio la COFESE hace unos días, el precio al público debería haber estado ya en 15.54 si no hubiera existido esa retención de 3%. De manera que lo que vemos, el brinco a 15.99, es en realidad poner de nueva cuenta en la tendencia que ya venía arrastrando el precio real de la gasolina desde aproximadamente el mes de agosto. Entonces, un precio sano para las finanzas de Pemex Para las finanzas públicas, sobre todo, es un precio que refleja esta tendencia, pero que tiene un grave problema, que tiene un gran déficit de credibilidad detrás de él, porque cuando se promulgó, y acabamos de ver el discurso del presidente Peña Nieto, la reforma energética, una de las maneras en las que se buscó concitar un mayor apoyo social para superar las reticencias políticas que existían, sobre todo desde la izquierda, fue decir explícitamente que se iba a bajar el precio del gas natural, lo cual es imposible. México no fija, México toma precios. Claro. Podemos hacer 3 reformas, 5 reformas, 10 reformas o ninguna, jamás vamos a incidir en el precio del gas natural. Lo que no dijeron explícitamente, pero de manera civilina dieron a entender, es con este discurso de se acabarán los gasolinazos, pues ellos sabían que la gente interpreta que acabar los gasolinazos quiere decir que ya no subirían las gasolinas, por más que ahora digan, no, en realidad gasolinazo se refiere al mecanismo administrativo de control del precio de las gasolinas. Claro. Ya una definición muy típica de tecnócrata, para los cuales 100 años de soledad se podría llamar 20 lustros de ostracismo autónomo, ¿no? La clásica, claro. El clásico uso del lenguaje para transmitir una idea, y ahora decir, no, yo nunca dije que íbamos a bajar el precio de la gasolina. Bueno, pues sí dijiste que era el fin de los gasolinazos, y evidentemente se entendía. Por eso yo creo que el gran déficit de esta medida es, más que su necesidad, la credibilidad. Déjame hacer una pausa y volvemos con este tema de la credibilidad, porque hay otro tema importante que es los problemas de abasto, claro, o acaparamiento. Otra vez volvemos al problema de las palabras, que es un problema de abasto o hay acaparamiento por parte del sector de venta de gasolinas. Vamos a hacer una pausa, permíteme un segundo, antes de ir a esta pausa. Estamos de regreso con el analista y consultor petrolero Fluvio César Ruiz. Nos acompaña en vivo aquí en los estudios de CNN en la Ciudad de México. Te comentaba, hablábamos de la credibilidad, desde qué trinchera se lanza este anuncio de un nuevo precio en la gasolina. Me decías que hay una poca credibilidad por cómo se presenta. Y yo te decía, bueno, y también está el asunto del acaparamiento de la gasolina, que para el gobierno se trata de un problema de abasto, de problemas en la red de entrega, pero para la ciudadanía se trata de un problema de acaparamiento descarado prácticamente del producto, ¿no? Sí, en ciertas regiones del país pareciera ser el caso, sumado a las tomas clandestinas, que también es un problema que no se ha resuelto, está lejos de resolverse. Yo no sé cómo se va a tratar ahora que está el proceso de la temporada abierta de Petróleos Mexicanos para permitir el acceso a su infraestructura a otros actores, cómo se van a repartir los riesgos entre quienes le van a dar a Pemex su combustible para que lo transporte y Petróleos Mexicanos que tienen la infraestructura. Es algo que es muy delicado, porque hay muchos miles de millones de pesos en juego. Claro. Y en el tema del abasto también hay que señalar que producto de la reforma energética, Petróleos Mexicanos dejó de tener la obligación legal de garantizar el abasto de combustibles en el país. Esta obligación se trasladó a la Secretaría de Energía, que tendrá que desarrollar mecanismos de todo tipo, empezando por los legales, a quienes les dé permisos, les tendrá que exigir de alguna manera que colaboren en el abasto, en la garantía del abasto de petrolíferos para el país, porque insisto, ya no es, y eso no es a partir del 1 de enero, eso es a partir de la entrada en vigor de la reforma energética, ya no es objeto de Pemex garantizar el abasto. Por supuesto, es una cuestión de... Participa abasteciendo. Claro, y es una cuestión de responsabilidad histórica que Pemex seguirá haciendo, y qué bueno que lo haga, pero no es una obligación legal. Entonces ese también es un tema que se tiene que tratar, porque lo que vamos a empezar a ver, y a mí me parece que sería bueno, en aras de ir recuperando alguna credibilidad, es que se fuera adelantando que, si bien
cuando haya condiciones de mercado, los precios van a evolucionar conforme a los precios internacionales, va a ser mucho más rápida la reacción frente a las alzas que frente a los descensos, por una cuestión elemental que es la tendencia hacia el comportamiento oligopólico en este sector. Los que van a fijar el precio no van a ser las pequeñas. Recordemos que la estructura de las gasolineras es tal que más o menos el 80% son propiedad de gente que tiene de 1 a 4 o 5 gasolineras. Apenas son pocos los actores grandes, lo cual quiere decir que ellos van a mover en el margen el precio, solamente en el margen. La parte fuerte vendrá de los importadores y distribuidores, y ellos, si 3 días consecutivos baja 1 centavo el precio de la gasolina y al cuarto sube 1 o 2, no van a seguir la misma ruta, lo mantendrán igual. Claro. O sea, eso es lo que creo que también se tiene que ir anticipando. Ahora bien, no quiere decir que si el petróleo está bajo, la gasolina va a bajar lo mismo que bajó el petróleo. Eso es, son dos productos totalmente... Así es. Es la materia prima, estamos de acuerdo. Exactamente, y en una refinería tienes de hecho muchos productos. Por eso es que en el sector no se habla del costo de producción, sino del margen del barril. Porque tú con un barril de petróleo generas todo un conjunto de subproductos, turbocinas, gasolinas de diferentes gradaciones, propio combustóleo, en fin. Y es imposible tener un costo de producción ahora sí que por cada uno de los derivados. En general, por cada producto hay oferta y hay demanda, es decir, cada producto se tiene su propia dinámica en el mercado. La turbocina tiene unas, se distribuye de manera es una buena pregunta, la turbocina. Es decir, porque uno de los argumentos del gobierno y de donde también ha caído la credibilidad, me parece, en mi opinión, es en el que no va a tener ninguna repercusión en una escalada inflacionaria. Bueno, todos sabemos que en este país y en cualquiera prácticamente tocas los combustibles y suben. Sí, sobre todo cuando hay un ajuste tan importante como este. O sea, si el ajuste hubiera sido suave, podría haberse ido absorbiendo, pero el rebote de un solo golpe, porque 20%, 15.99 es un promedio. En la Ciudad de México la magna va a costar más de 16 pesos, ¿no? En Guadalajara también, 16.25, ¿no? Ahí incluso sería muy importante que se hiciera transparente la fórmula. Porque, bueno, yo no tuve tiempo de revisarla, pero hay cosas que no checan, a mí no me checan, que por ejemplo en Minatitlán, que es donde está la refinería, una de las 6 refinerías del país, la gasolina cueste ligeramente más que en las zonas rurales de Yucatán. De repente habrá alguna explicación, como la hay en el caso de la Ciudad de México, que es por los temas ambientales. Aquí en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México ya muy pronto se exigirá una gasolina con mayor calidad ambiental, y eso lo explica. Pero estas diferencias y otras que hay, me parece que valdría la pena que... Exactamente, yo también, de esos 3 componentes llamados del precio de la gasolina. Fluvio, te agradezco mucho por estar con nosotros. No, al contrario, un placer, y bueno, esto será un tema del que seguiremos hablando, sobre todo porque, déjame decir una última cosa, a mí me preocupa mucho escuchar que quieren cuadruplicar el número de gasolineras. Eso es ambientalmente. Gracias, Fluvio. Era el analista y consultor Fluvio César Ruiz. Hacemos una pausa. Videos y noticias del mundo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook.